la potencia. La manga gástrica aproximadamente te va a ayudar entre unos 25 kilos, 30 kilos de bajada de peso, básicamente. En cambio, un bypass gástrico va desde los 35, 40 hasta un poco más, según el tipo de bypass gástrico. Una manga gástrica descrito en la literatura, 25% de personas me volverán a subir. Y tiene un porqué. Tiene un porqué. Principalmente es porque agrandan su estómago con los malos hábitos. Así es. Las gaseosas, Doc. Hay personas que se... Sí, y claro, lo que era una manga vuelve a bombarse y el estómago tiene la capacidad de distensibilidad. Como músculo. Así es. Entonces se dilata y se vuelve a agrandar, más capacidad y se perdió lo ganado. Pues. Exacto, y eso es círculo vicioso. La banda es, como explica el doctor, una correa de silicona que estrangula o ahorca a la parte superior del estómago. Y esto antiguamente, como dice el doc, lo hacían y pues no terminó siendo una buena técnica y bueno, ya hoy en día difícilmente se ve. El día de hoy nos convoca un tema, aprovechando que también hemos estado con ustedes el día de ayer, hablando de, no del tema de hoy, pero sí de si es que una dermolipectomía o una dermoplastía o problemas que tienen que ver con liposucción, lipotransferencia, son para bajar de peso. Y ayer dijimos que no eran cirugías para bajar de peso, sino más bien cirugías estéticas que ayudan a estar mejor con uno mismo para poder llegar a un contorno del cuerpo ideal, probablemente después de haber tenido una baja de peso importante, después de haber dado a luz, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí se forma un panículo adiposo y es una cirugía estética. El día de hoy sí vamos a hablar de una cirugía que sí ayuda y es no solo para bajar de peso, sino se considera también una cirugía metabólica. Raro, ¿cómo va a haber una cirugía que ayude al funcionamiento del cuerpo? Sí, amigos, está científicamente comprobado, y esto yo jamás me lo hubiera imaginado, es que uno puede llegar a curar enfermedades metabólicas como la diabetes a través de un acto quirúrgico. En la época que yo me formé como médico, eso ni siquiera era concebible. Y hoy, a través de la cirugía bariátrica y especialistas en cirugía bariátrica, está absolutamente comprobado. El día de hoy tenemos el gran placer de poder entrevistar al doctor Eduardo Serrano. Él es más de 7 años ya especialista en cirugía bariátrica. Después vamos a explicar por qué se llama cirugía bariátrica y hablar las diferencias que existen entre dos tipos de cirugía, una absolutamente restrictiva y la otra restrictiva que genera un síndrome de mala absorción para poder bajar de peso, pero esto requiere un manejo multidisciplinario que ya nos va a comentar el doctor Eduardo. Bienvenido, Eduardo, muchas gracias por estar acá. Doctor. Muy bien, bienvenido también a mi nuevo círculo de amigos también, doctor. Bueno, agradezco. Vamos a conversar el día de hoy sobre la cirugía bariátrica, como ha dicho el doctor Tomás Borda. Sobre todo entender que la cirugía bariátrica hoy en día también se asocia a cirugía metabólica. No van separados. Tenemos el concepto, doctor, que la bariátrica actualmente se define como una cirugía perdedora de peso, pero nada más enfocada en una pérdida de peso. Por otro lado, tenemos el término de cirugía metabólica. Este término ya acuña, como lo ha dicho el doctor, la diabetes, la hipertensión, la apnea del sueño. Problemas de lípidos, colesterol, pero estamos hablando, imagínate, ¿no? O sea, cirugía
que va al funcionamiento del impacto cuerpo, hormonal. un impacto hormonal importante. Sí. Y eso en mi época, tengo que ser recontra, claro, ni siquiera se nos pasaba por la cabeza que podría existir. Sí, sí, sí. Y tiene toda una explicación, todo tiene un porqué. Hay que entender que en alguna parte de nuestro intestino, que es la primera porción, justamente ahí cada vez que pase el alimento, se van a activar hormonas. Se van a activar hormonas que van a estar relacionadas a estas enfermedades metabólicas de las personas con obesidad. Por lo tanto, la manga gástrica que hace que tú tengas un pequeño estómago hará que la comida pase en menor cantidad, más lento, más rápido. En algunos casos, cuando el paciente no es disciplinado, no activa del todo estas hormonas. El bypass no pasa por esa ruta ya. Entonces las hormonas de la diabetes, de la presión alta, ven que por aquí ya no viene comida, no me activo. Silencio la enfermedad. Por eso es que el bypass es mucho más efectivo para la diabetes y la presión alta, porque evita el paso duodenal, esta primera porción. Pero crea también un proceso También. que a mí me da un poco de... Tú sabes que yo he operado bariátricas, pero no me gusta, ¿ya? O sea, es una cirugía que yo no voy a hacer de manera rutinaria, ¿de acuerdo? Porque... y digamos que no es mi paciente favorito. ¿Ya? Es un paciente, además, claro, es un paciente con el cual te quedas. De por vida, podríamos decir. De por vida. Yo prefiero curarlo y que se vaya. Es la verdad, claro. O sea, Sí. es mi forma de ser. ¿De acuerdo? Pero perfecto. Este paciente que se ha operado y que ha hecho un poquito, como voy a hacer para que la gente nos entienda, cambio de cañerías. Sí. ¿Ya? Ok, se pasa un tubo para acá, el otro para allá y se evita el tránsito por ciertas zonas, pero esas zonas están ahí por algo. Entonces, muchos, yo diría que la gran mayoría de los pacientes que tienen un tipo de cirugía malabsortiva, quiere decir que impide la absorción de sustancias para poder bajar de peso y que no se van a requerir suplementos vitamínicos, suplementos proteicos, suplementos, porque hay sustancias que no se absorben y que a veces uno las tiene que tomar como suplementos, pastillitas, gomitas, magnesio, zinc, Exacto. calcio. O sea, eso es parte de... Definitivamente, y aquella persona que esté pensando en hacerse este tipo de cirugías, yo siempre les digo, es la última opción, y al llegar a esta opción, luego de haber intentado muchos métodos de bajada de peso, como dice el doctor, no solamente es comer poco, no solamente es entender de que mis porciones serán menores y comeré 5 veces al día, no, hay que agregarle la suplementación y va a depender del tipo de cirugía que te hagas, el tiempo de suplementación. Y aquí viene un mito y una duda muy frecuente en los pacientes, doctor, ¿es de por vida? ¿A qué se define de por vida la suplementación? Y yo quiero aprovechar este momento para explicarlo. Cuando uno se hace una manga gástrica, la suplementación proteica, vitamínica y de minerales está considerada, recomendada 1 año. Pero no es que después del año dejaré de tomar suplementos. Lo que viene después del año es un retiro progresivo, pero continuamos con las inyecciones de B12. Es lo que dice el de B12, efectivamente, porque en esa parte del intestino y del estómago. y del estómago de que sale, obviamente, entonces, claro, porque se necesita el ácido para poder hacer, entonces, al no tener el ácido, porque no lo tienes, entonces no absorbes la cantidad de vitamina B12 que podría absorberse. Entonces, listo. Pero el cuerpo además se va adaptando a esos cambios fisiológicos. Así es. O sea, Sí, como que... Y es impresionante, Exacto. impresionante, porque así es. Y un paciente puede en un futuro no requerir absolutamente nada porque el Así cuerpo es. tiene una adaptación espectacular. Así es, tal cual, Doc. Por ejemplo, en el bypass, ya estamos hablando de usar el intestino, ¿no? Entonces, el estómago es pequeño, usamos más el intestino, bypaseamos una ruta intestinal que dice el doctor importante, pero el intestino está demostrado que tiene un tiempo de adaptación de 2, 3 hasta 4 años para que ya no dependa de estos suplementos como tal diariamente y podamos ir retirándolos de a poco. Yo lo he visto en biopsia. O sea, Crece. el intestino crece y comienza a sacar estas Vellosidades. microfibrilas, estas microvellosidades que no deberían existir en ese intestino.
pero el intestino como que comienza a buscar la forma, instinto ¿no? de supervivencia, así como nosotros Sí, los como seres nosotros. Y humanos. una maravilla, doctor. Vamos a entrar un poquito y hemos hablado de manga y de bypass, ¿de acuerdo? Lo hemos dicho ya en diversas oportunidades, ¿ya? Pero la manga se le llama, y antes teníamos ¿Sadis? Ah, ¿El la- suizo denal? La banda gástrica. La banda. Ya vamos a decir que eso ya es. ¿Qué es lo que se hacía con la banda? Primero, simplemente se achicaba el estómago a través de una herramienta que era una manga que se inflaba con agua, ¿ya? Y apretaba el estómago. Entonces el paciente sentía una sensación de llenura, de saciedad precoz, entonces comía menos. Sí. Ya. Se descubrió después que esta manga tiende a migrar, tiende a meterse incluso, y es peligroso porque retirar esas mangas, he tenido oportunidad de retirar alguna fibrosa, todo esto, porque o no se sacó a tiempo, o el paciente no sabía cómo manejarla y comía demasiado, etc. También he tenido pacientes, doctor, Por supuesto. que bajan de peso, ¿ya? Y después comen helado porque ya descubrieron que el heladito pasa, ¿no? O sea, lo derrites en la boca y comes helado, o leche condensada, por ejemplo, por Dios, ¿no? O sea, toda la chamba de la cirugía y el paciente come helado. No bajas de peso. Te estancas. Te estancas, ¿no es cierto? O sea, es como engañarse a sí mismo. Entonces tenemos por un lado los casos restrictivos, se restringe, se disminuye la cantidad de ingesta. Ese es el objetivo de Ese es el objetivo, ¿no es cierto? Así es, claro. Y aprovechando para que no se pierda la idea, muchas personas tienen el concepto de banda como manga, ¿no? Y Sí, no es así. no es así. Hay que entender que la terminología se debe respetar. La banda es, como explica el doctor, una correa de silicona que estrangula o ahorca a la parte superior del estómago. Y esto antiguamente, como dice el doctor, lo hacían y pues no terminó siendo una buena técnica y bueno, ya hoy en día difícilmente se ve, ¿no es cierto? Difícil. De acuerdo. Luego viene la manga. Exacto. Una manga. Lo que viene a ser una bolsa, que es el estómago, se convierte en una manga. Como un plátano, una semiluna. Una semiluna, un plátano, claro, se adelgaza. Para eso existen calibraciones. La calibración es básica para poder hacer una buena. Y para eso hay sondones que entran por la boca y el doctor toca con sus aparatos, ¿no? y puede medir, calibrar para ver que pase menos comida. Sí. Básicamente. Y hay muchas personas que por ahí en la consulta pues no les falta y me preguntan, ¿me puede dejar un poquito más? ¿Me puede dejar un poquito menos? Hay que entender que nosotros en cirugía bariátrica, los cirujanos certificados, usamos un calibrador universal. No hay una posibilidad de dejar ni más ni menos. Y como dice el doctor, por las líneas punteadas grapamos. Ya tenemos el molde universal que nos permite dar excelente ese molde. Y hay que aprovechar que la parte del estómago que sale, que viene a ser el fondo gástrico, doctor, segrega hormonas. Exacto. Y esas hormonas le llaman la hormona del hambre, las famosas grelinas. Sí, la hormona de la saciedad. La hormona de la saciedad, ¿no es cierto? Sí. Entonces, al quitar esa parte del estómago, estás retirando esa hormona. Sí, y muchos me preguntan, doctor, ¿entonces nunca voy a tener hambre de por vida? No. Nosotros, como ya lo hemos mencionado, nos adaptamos. Nuestro sistema digestivo es adaptativo. El hecho de que nos retiremos esta porción de estómago y se vaya esta hormona del hambre, no significa que de por vida no vas a sentir hambre. El efecto dura unos 3 meses aproximadamente y luego de eso el organismo se adapta y dice, por el intestino voy a empezar a producir esta hormona, la grelina. Entonces el apetito vuelve porque es nuestro instinto, es nuestra naturaleza. No hay cirugía que nos quite el hambre, pero sí nos disminuye.
¿De acuerdo? Y doctor, ahí es donde, por ejemplo, tuve un caso de un colega, además, que su máximo vacilón era cocinar y comer. ¿De acuerdo? Entonces... Buen vacilón, ¿no? Claro, es un buen vacilón. Entonces, a la larga, ¿cómo me voy a operar? Sería como que a un futbolista le cortes la pierna, pues. ¿No? O sea, si a mí lo que más me gusta es comer y cocinar, y me vas a quitar el hambre, o sea, es difícil, es difícil, y por eso es que este tipo de cirugías tiene que ser muy, muy bien pensada y estar mentalmente preparado para un cambio de vida y de actitud. Y ahí es donde viene este bloque que estamos haciendo. El equipo. ¿Quién es candidato? ¿No? Y el equipo que tiene que ser multidisciplinario y trabajar en conjunto por el bien de ese paciente individualizado. Así es. Bueno, candidatos son aquellas personas que su índice de masa corporal sea superior a 30, o en pocas palabras, unos 16, 18 kilos de más de lo que deberían pesar, del peso ideal. Estos candidatos van a clasificarse en un grado de obesidad, desde la tipo 1 hasta la tipo 4. Eventualmente una manga gástrica va muy bien con aquellas personas que tengan una obesidad de tipo 1 o de tipo 2. Y el bypass gástrico a partir de la tipo 3 y tipo 4. ¿Y por qué digo esto, doctor? Porque hay personas que con obesidad severa desean hacerse una manga y pues no es lo ideal. Van a quedar cortos. No es la indicación correcta para ese caso, ¿no es cierto? Hay diferencias entre la manga y el bypass que yo las divido en 3. Yo a ver, doctor, soy muy esquemático, trato de que a mis pacientes le quede claro. Las 3 principales diferencias entre una manga gástrica y un bypass gástrico son: primero, la potencia. La manga gástrica aproximadamente te va a ayudar entre unos 25 kilos, 30 kilos de bajada de peso, básicamente. En cambio, un bypass gástrico va desde los 35, 40 hasta un poco más, según el tipo de bypass gástrico, que ya lo hablaremos más adelante. Hay muchos tipos de bypass gástrico. Entonces, el switch duodenal, sí. La bipartición, sí. El BAGUA, que es el que yo hago, el allí de Rux, un montón de tipos de bypass que lo vamos a hablar, claro que sí, más adelante. Pero esta primera diferencia habla de potencia también, porque la manga a la diabetes, a la insulinoresistencia, tiene un 50%, 60% de impacto, y es a corto plazo. No es una cirugía tan metabólica como el bypass. El bypass, en cambio, tiene una potencia 98% sobre estas enfermedades y es a largo plazo. Es a largo plazo, obviamente acompañado de tus buenos hábitos, claro que sí. Entonces, primera diferencia, potencia. Segunda diferencia, la capacidad de volver a ganar de peso. O sea, reganancia, le llaman. Reganancia, ¿no? Una manga gástrica descrito en la literatura, 25% de personas me volverán a subir. Y tiene un porqué. Tiene un porqué. Principalmente es porque agrandan su estómago con los malos hábitos. Así es. Las gaseosas, Doc. Hay sí, personas que se... Sí, y claro, lo que era una manga vuelve a bombarse y el estómago tiene la capacidad de distensibilidad. Como músculo. Así es. Entonces se dilata y se vuelve a agrandar, más capacidad, y se perdió lo ganado. Pues. Exacto, y eso es círculo vicioso. Y no es que te puedes volver a operar así nomás, ¿no? O sea, no hay nada peor que reoperar a un paciente. O sea, es terrible. Y además uno se la juega. Sí. Como cirujano, doctor Diego, también. También. Es más complejo, Entonces, en esta segunda diferencia, la manga gástrica puede reganar peso por la posibilidad de hacer crecer o dilatar este estómago ya confeccionado. En cambio, en el bypass es mucho más difícil ver que vuelva a ganar de peso el paciente. Y también tiene un porqué. Es un 3% de probabilidad, no es 0, pero es bajísimo. ¿Pero por qué el bypass no regana peso? Porque estamos trabajando a nivel intestinal, a nivel de absorción. Y segundo, porque la comida ya no se va a quedar buen rato en el estómago buscando presiones a los costados, sino su presión principal va a ir hacia el intestino. Esto va a facilitar el pasaje y que el estómago no se distienda rápidamente. Dumping, doctor. El dumping, ¿no? El pasaje rápido de la comida. El pasaje demasiado rápido de la comida que puede producir un efecto vasovagal tremendo, además con desmayos, mareos, hasta convulsiones, y uno se asusta y no es otra cosa que un
paso violento. Nosotros tenemos un nervio que no es tan vago como dice, claro, al contrario, es un nervio chambeador, que es el nervio vago neumogástrico, Par 10. que va, par 10, claro, que va desde la base del cráneo y casi llega hasta la pelvis, ¿no? O sea, es impresionante, pero este nervio sufre también, o sea, produce, hay algunas cositas que uno tiene que... Así es. Me faltaba la tercera, doctor. La tercera, por favor. Para que quede claro, la tercera y última diferencia entre manga y gástrica y un bypass gástrico es lo económico y la suplementación. Hemos mencionado hace un rato, si te vas a pensar en hacer una manga gástrica, ya date por hecho de que un año obligatorio diario vas a tener que suplementarte y luego de eso ampollas de complejo B 3 a 4 veces al año por unos 10 años. En costos, doctor, mensualmente un aproximado de un kit bariátrico, vamos a decir 400 soles por mes. Es lo que nos demanda pues este tipo de cirugías mensual para suplementarte. Y en el bypass cambia la suplementación, es un poquito más de dosis, pero estamos hablando ya de 2-3 años. No es lo mismo, como en Perú sabemos nuestra realidad, no es lo mismo mensualmente, aparte de esta costosa cirugía, 400 mensual por un año que 400 mensual, doc, por 2-3 años. Económicamente un bypass a largo plazo es más costoso mantener. Y doctor, ahora que están de moda, y justo lo tocábamos ayer con la doctora Martínez, que estuvo con nosotros, hablando de este tema y que quedó clarísimo que una dermolipoescultura no es para bajar de peso, ¿ya? No es, eso quedó clarísimo el día de ayer. Pero de hecho se habló que una persona que termina perdiendo peso muchas veces termina con la piel redundante, con esta bajada de peso especial que hace que se chorree, que todo caiga un poco, se chorrean un poco los brazos, se chorrea y produce una sensación. Claro, bajas de peso y a veces el deporte no es suficiente como para combatir esa flacidez que va quedando, especialmente si has sido una persona obesa, muy obesa. Sí, efectivamente. Y en los equipos bariátricos hoy en día, para evitar pues una flacidez extrema o una piel tan colgante, desde la primera semana el paciente debe usar una faja, ¿no? Hay tipos de faja, en mujeres faja colombiana, calzón faja, en varones un BVD compresor. Pero como dice el doctor, si es un paciente con una obesidad tipo 3, tipo 4, que está bajando más de 40 kilos, es inevitable, doc. Es inevitable. Por más... O sea, hay que pensarlo también dentro de los costos y de los gastos que uno quisiera. Y podrían acceder a ese tipo de cirugía que no está contraindicado. Al contrario, ese es el caso ideal para nuestros amigos o colegas de cirugía plástica. Claro, doctor, así es. Doctor, tenemos algunas preguntas que ya nos van llegando porque además hay varias cosas que son súper interesantes. Si uno tiene trastornos de una especie, no es válvula realmente, sino es un esfínter entre el esófago y el estómago, nosotros lo conocemos como el cardias o esfínter gastroesofágico, esófago gástrico, ¿de acuerdo? Y ese nosotros teóricamente comemos, llega la comida y para que no se regrese, este esfínter se cierra. Hay enfermedad, y además muy frecuente en nuestro país y en el sur, en Chile, por ejemplo, que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico patológico. Cuando uno hace una manga, tiene que estar seguro de que ese esfínter funcione. Efectivamente. ¿Ya? O sea, sí, porque si no funciona, vas a terminar con una esofagitis de terror. ¿Ya? Entonces también, ¿y eso cómo se hace? Tiene que haber una serie de exámenes previos a una cirugía. Y uno de ellos, por supuesto, que es una endoscopía digestiva. En definitiva, doc. Para esto hay que entender a qué se denomina enfermedad por reflujo. Muchas veces nosotros comemos una comida copiosa y pues de noche incluso, y por ahí vamos a tener una sincera y ligera quemazón o molestia o hasta regurgitar.
Pero las personas que por más que coman poco, alimentos saludables y durante el día tengan un episodio a más de esta regurgitación o acidez, ya estamos hablando de una enfermedad propiamente. Y como dice el doctor, es muy probable que esta válvula importante que nos permite el pasaje del alimento al estómago ya deba estar insuficiente o debilitada. Generar una cirugía a este paciente le va a perjudicar. La manga gástrica no debe realizarse en aquella persona que tenga una enfermedad por reflujo. Ya. Es un dolor de cabeza terrible para el paciente y para el médico. Sí, y en la endoscopía vamos a ver dos cosas. En bariátrica observamos ese esfínter, si está bien calibrado o no, y a esto se le denomina hernia hiatal. Si el calibre está muy grande y tu puerta de entrada de alimentos es muy grande, tu estómago puede hasta ascender. Y si te hago una manga gástrica sin diagnosticarlo, te puedo perjudicar. Entonces, eso es lo primero que vemos. Lo segundo que vemos es si el esófago ya está quemado, irritado, lastimado. Erosiones, hay muchos problemas que pudieran haber en el esófago. Si te sale eso en tu endoscopía, no tengas como opción la manga gástrica. Por favor, eso es importante, doctor. Muchas gracias por hacerme acordar de eso. Al contrario, me parece súper bien. Y además, por otro lado, miramos que el estómago no haya nada, ¿no? Una lesión, algo sospechoso, También. una ulcerita, que no se nos puede pasar un cáncer gástrico, por ejemplo. Entonces, son exámenes, y esa era mi pregunta. ¿Cuáles son los exámenes obligatorios? O sea, si uno no se los hace, no es candidato, no siquiera inscribir, ¿verdad? Porque hay exámenes que son básicos. Así es. ¿Cuáles serían, doctor? La endoscopía es la principal. Vamos a conocer la anatomía interna. Si dentro de esta endoscopía vemos reflujo, tenemos que agregar una pHimetría y una manometría. Vamos a poder determinar si tu esófago ya está siendo expuesto a ácido del estómago y la pHimetría. Y se hace 24 horas. Sí, van a tener un cablecito ahí introducido. Que lo mide un monitor, un fusible, ¿no es cierto? Como un fusible que va a la unión gastroesofágica y ve cuántos episodios de reflujo y cuánto ácido está quemando tu esófago. Si eso sale que hay 24 horas lo tienen, ¿eh? O sea, no podemos hacerla más. no podemos hacerla más. La manometría, ¿qué cosa es la manometría? Presión. Prácticamente lo mismo, pero es la presión esfinteriana, ¿no es cierto? Ya, ok. Y eso es básico también, ¿no? Lo otro también que hay que conocer es su sistema metabólico del paciente. Hormonalmente. Hormonalmente hablando, ¿Qué se le pide? Un perfil tiroideo, Perfecto. un dosaje de insulina. ¿Por qué el perfil tiroideo? Hay muchas personas que tienen obesidad porque son hipotiroidismos y no lo saben, Doc. Doctor, yo no como nada, dice. Gracias. Doctor, como poquito, ¿por qué engordo? Es por un tema hormonal. Entonces yo antes de operarte tengo que ver si estás entrando a este proceso bariátrico con hipotiroidismo y te tengo que dar un tratamiento. Primero lo solucionas y después vemos si eres candidato o no, porque de eso se trata esta charla. Así es. ¿Quiénes son los candidatos? Y para tener los candidatos necesitamos una serie de exámenes que son impajaritables. Entonces, obviamente tu riesgo quirúrgico, Así ¿no es cierto? El corazón. El corazón. Ya hay que chequear el corazón. Luego, si es que el paciente es muy obeso y sabemos que va a estar en hospitalización y sabemos que esto, tiene que haber un neumólogo definitivamente, ¿no es cierto? O sea, Sí, sí. el posoperatorio es delicado, un paciente de 160 kilos, o sea, estamos hablando de gente que no está saludable. ¿Ya? Entonces estás operando a un paciente que está enfermo. Así es. Y la obesidad es una enfermedad. Así es. Y la ecografía, doctor. Yo, Por supuesto, yo también para un punto a la ecografía, porque ahí lo que vamos a ver es primero si el hígado está grande, porque graso probablemente lo esté, Sí. pero si el hígado es muy grande, vas a entrar a tu cirugía con un hígado tremendo y no has hecho una dieta previa, que es lo que podemos hablar también, Ajá. pues tu hígado no va a permitir que tu cirujano tenga una facilidad para operarte y tu recuperación va a ser... Hay que levantar el hígado, hay que hacer este movimiento, Así es. ¿ya? Y por otro lado, también es posible el mismo acto quirúrgico retirar la vesícula. La vesícula. Uy, ese es un tema buenísimo que me da de tocar. Muchas personas me dicen, pero ¿por qué quisiera verme usted la vesícula si me voy a operar del sistema digestivo, que es el estómago? Por una sencilla razón, y el doctor, que es mucho más didáctico, tal vez sí, porque yo lo veía mucho antes y me he copiado un poco de su dinamismo, les explico. La vesícula
simplemente almacena la bilis, ¿ok? Producida Y la concentra. del hígado. Y la concentra, Doc. ¿Dónde viene la bilis? Del hígado. Si yo conozco para qué me sirve la bilis, voy a entender lo que voy a explicar ahora. La bilis prácticamente es el que a la grasa me la lleva por las deposiciones y me las bota. Entonces, si yo como mucha grasa, ¿ok? La bilis trabaja más, se metaboliza, concentra estas grasas y me las bota. Si yo me hago la cirugía bariátrica, voy a bajar 20 kilos, 30, 40 kilos. ¿Quién creen que hace todo ese trabajo? Porque la grasa no se evapora, hay que eliminarla y esto es la bilis. O sea, doctor, en un bariátrico voy a tener a una persona que su bilis está duro día y que puede generar cálculos. y Va a generar cálculos. porque se guarda en la vesícula. Así es. Como todo depósito, Así abro mi tanque de agua, salitre, arenilla, igual la vesícula, bilis concentrada, barrito biliar, forma con el tiempo piedras. Por eso Entonces, es está indicada la extirpación de la vesícula en el caso de una cirugía bariátrica. por supuesto. Sí, está Si ha indicada. tenido síntomas, más aún. todo. Más aún, y si encima para eso se hace la ecografía, tiene piedrita, ya no se duda, se hace nomás, como parte de la cirugía bariátrica incluso. Se le recomienda. Aunque es un código más, Se le recomienda. se lo recomienda. Muy bien, vamos a continuar, queridos amigos. A ver, veamos. Paciente. Vamos a ver. Blanca nos escribe: doctor, yo peso 120 kilos. Me gustaría saber cuánto mides, Blanca, para poder hacer un buen examen. ¿Puedo hacerme la manga gástrica o bypass gástrico? Quisiera algo no tan complicado. Muy bien, hay que aprovechar esa pregunta para explicarle a las personas. Elijan manga con su cirujano o elijan bypass gástrico, ninguna de ellas es más compleja o más riesgosa que otra. Se tiene esa creencia porque antiguamente un bypass gástrico laparoscópico era muy complejo de hacer, era muy dificultoso y necesitaba mucha habilidad. Hoy en día la laparoscopía ha avanzado tanto que hacer una manga gástrica o un bypass gástrico tienen similares bajos riesgos durante la operación. Entonces no tengamos miedo al término bypass, sigamos investigando, sigan acudiendo a podcasts como el del doctor, donde van a entender que el bypass gástrico, si está bien indicado, si se suplementa bien, no es una cirugía de temerle. Pero a tu pregunta, Blanca, si pesas 120 kilos, tenemos que saber tu talla. Con tu talla ya podríamos, estatura me refiero, podríamos ya verificar qué índice de masa corporal tienes y eso es uno de los muchos parámetros que usaremos para poder recomendarte una u otra. Blanca, yo acá te quisiera decir, estás en el camino correcto. Primero, preguntar. Y la pregunta es perfecta, va de acuerdo a eso, pero tienes que hacer una consulta presencial con tu doctor. Esto, lo hemos dicho, es un trabajo multidisciplinario y probablemente el doctor encargado de tu caso te vaya a derivar con distintas especialidades que pueden incluir. Mira, en caso de las mujeres, yo sí recomiendo ginecología. No sabemos si vas a querer tener familia o no. Hay un montón de cosas que también tienen que ver y tienen que ver por el tema hormonal. Va a cambiar tu cuerpo, puede cambiar las cosas, qué edad tienes, también es importante. Y hay muchísimas preguntas, pero estás en el camino correcto. 120 kilos no es un peso saludable, por más alta que seas, tu talla, de hecho, en el Perú no somos muy altos, ¿ya? Entonces lo más probable es que tengas un sobrepeso importante. Sí, definitivamente. Y hay que entender que para llegar a esta cirugía, Blanca, hay que haber intentado también métodos de baja de peso previos, no es una primera opción. No es muy bien, doctor, soy su hincha. De verdad, estoy completamente de acuerdo con eso. Carla nos escribe: doctor, una consulta sobre la manga gástrica y grabación. ¿Dónde lo podemos ubicar, doctor? Vamos a dejar todo esto en nuestras redes. Ya va a estar acá pronto, y no se preocupe. Ya hay, de hecho tenemos comunicación fluida con el doctor y nosotros vamos a ceder nuestros pacientes, por supuesto, los que lleguen por acá para una evaluación inicial. Sheila, mi esposo es hipertenso diabético, pesa 110 kilos. ¿Es candidato para una manga o bypass?
hay que entender aquí el concepto de si se es diabético o si se es hipertenso, si está medicado y si está controlado. Para llegar a esta cirugía, claro, los beneficios del bypass gástrico son superiores a la manga para tu paciente, querida Katy, Sheila, ¿no? Sheila. Sin embargo, el bypass gástrico hoy en día se puede personalizar. Y no te voy a marear con este término. El bypass gástrico podemos hacerlo y realizarlo para que tu paciente baje 25, 20, 30 o 40 kilos. A esa personalización se le explica al paciente que es por el metraje de intestino que vamos a bypassear, porque vamos a quitar absorción. Doctor, usted hace 120, 100, ¿cuánto bypassea el metraje? Yo hago dos tipos de bypass, el BAWA y el GIDE-RUS. En sencillos términos, bypasseo y trato de bypassear 1 metro de intestino en el GIDE-RUS y el otro metro para la alimentación y el resto de intestino para tu comida. Hay que tomar en cuenta que tenemos 12 metros más o menos. Ya, o sea, los altos, los bajos y los más o menos, claro. Pero a tu paciente le vendría bien, sí, una cirugía metabólica. Por eso que la bariátrica hoy en día se habla mucho, pero la metabólica es ya un bypass y es algo para mejorar enfermedades y bajar por ahí los kilajes que necesitamos, ¿no? 10, 20, 30 kilos. Doctor, tengo una pregunta que a mí me parece sumamente importante, ¿ya? Y eso incluye la cultura general y el cuidado que uno debe tener cuando escoge cualquier tipo de cirugía. Katy nos pregunta, doctor, ¿siempre en estas cirugías es necesario tener una unidad de cuidados intensivos al lado? Definitivamente. Y yo estoy 100% convencido que sí. Así es. O sea, y dentro de nuestro protocolo y el de muchos cirujanos certificados está la UCI postquirúrgica, doctor. Así es. Que nosotros le llamamos intermedios, cuidados intermedios, que viene a ser una pre-UCI. Y yo no muevo a mi paciente de ahí hasta estar convencido o hasta que trague el primer alimento. O sea, yo muy, muy exquisito en ese tipo de cosas. Y además, en una cirugía uno está expuesto, ¿ya? Uno está expuesto y uno no es Dios, ¿ya? Y cada cuerpo humano es absolutamente distinto al otro y hay reacciones adversas que uno tiene que prevenir. Y en mi opinión, yo no operaría este tipo de cirugía sin tener una unidad de cuidados intensivos más o menos a la mano y cerca. Ahora, o sea, yo. Sí, definitivamente, concuerdo. Lo admiro también por eso, doctor. Yo quisiera también que quede claro que el hecho de que tú pases luego de tu cirugía a una UCI postquirúrgica o una unidad de cuidados intermedios es por protocolo. No es porque vas a salir gravísima o severa. Es sencillamente el monitoreo. Monitoreo, exacto. La vigilancia. Exacto. ¿Ya? 100% de acuerdo, doctor. Cada vez estamos más ahí. Doctor, peso 120 kilos. Quisiera primero, viene ya lo que estamos hablando. Y quisiera primero ponerme Mounjaro y después de 6 meses hacerme una manga. Tengo miedo de hacerme una manga con este peso. Bien, es entendible el temor, es entendible. Pero buena la pregunta, doctor. Muy buena. Y hablando del Mounjaro, sí. Es un análogo de la GLP-1 importantísimo, es una hormona que nuestro intestino produce, pero nos la vamos a inyectar. Incluso se parece mucho a una hormona que es la nonone, le digo yo, el glucagón que produce el páncreas. GLP-1. No, es la que inhibe todo, ¿ya? Inhibe. ¿No es cierto? Entonces, y ayuda a bajar de peso. Ayuda a bajar de peso, sí. Claro. Sí. La técnica o el proceso del Mounjaro, que es un inyectable que se coloca semanal alrededor del ombligo. Y cuesta. Más o menos. Entonces, como terapia puente o como tratamiento puente, está muy bien porque eso te va a ayudar a regular tus hábitos, te va a quitar un poco la ansiedad. Te vas a sentir llena más pronto, vas a comer y vas a entender que son porciones sin que tu estómago haya sido grapado o tocado, ¿no? Sí. Pero no tiene una potencia de bajada de peso tan alta como una cirugía. Por lo tanto, yo les digo a mis pacientes, puedes tener 1 año de Mounjaro o 2 años, está muy bien si te da la posibilidad económica, pero a largo plazo el persistir con este tratamiento va a equiparar los costos como la de una cirugía. Ahora, al inicio hemos mencionado que cada proceso para bajar de peso tiene un porcentaje de rebote y dentro de estas ampollas muy buenas que son, también tiene un porcentaje de rebote y hay que entender que al momento de dejarlos
podemos también caer, Doc, en ese porcentaje. Totalmente de acuerdo. Pero muchas gracias, Marta, por su pregunta. Es muy adecuada, especialmente en estos tiempos donde, claro, nosotros nunca pensamos, pero ya se está inventando hasta dentro de poco todavía, doctor, lo siento, pero la pastillita para el hambre, la pastillita para bajar de peso, ya está en camino, ya está, vamos a ver, la ciencia todavía nos depara. En el último mundial bariátrico que estuve en Chile, estaban hablando ya de nanotecnología, doctor, para controlar todas estas hormonas entéricas. Yo me formé en Chile, doctor, y hay un ambiente, digamos, de investigación muy importante. Son muy importante, muy avanzados. Sí. Doctor, peso 110 kilos y tengo talla 1,60. 110 y 1,60, ya. Más o menos tienes un sobrepeso de 40 a 42 kilos. 42 kilos, está ahí y me dice, ¿qué cirugía debo hacerme? Y yo te digo que Mercedes, esto es una evaluación un poquito más integral, ¿no? Integral. Pero yo diría que debes estar teniendo problemas de rodillas, debes estar teniendo problemas de articulaciones, de presión, de hiperlipidemia, debes estar teniendo insulinoresistencia, o sea, estás haciendo una enfermedad metabólica. Hay que vernos el cuellito, si no está oscurito, la acantosis nigricans es un signo que sin hacerte un análisis ya nos dice que tienes mucha información, ¿no? El cuerpo, mire, la piel nos dice cosas impresionantes. Doctor, mire, como se nos ha pasado bien rápido el tiempo y lo que quería ver es cómo hacemos para englobar todo y llegar a una conclusión especial acerca de esta cirugía que ha revolucionado la medicina, tengo que decirlo, y también hay otras cosas que te gustaría hablar, por ejemplo, esta cirugía requiere un aparataje, ¿ya? Y un equipo. Un equipo afiatado y un aparataje. O sea, ahora no se requieren suturas mecánicas y cuestan. Se requiere o sea, hay un gasto, una logística y un gasto en materiales que no se puede obviar. Definitivamente, y eso va de la mano con el costo y con el cirujano que decidan operarse, ¿no? Hay que entender que hay grapas de distintas marcas, así como ropa, pero abaratar costos o a dejar muy bajo los precios de una cirugía puede de repente afectar la calidad. Hay que sospechar, doctor. Así es, no hay que tirarnos al suelo con los precios, hay que ser condescendientes con nuestros pacientes, hay que darles calidad. Y yo para también agarrarle en un paréntesis, doctor, lo que nos ha mencionado, quisiera comentarle a todos que el equipo bariátrico conformado por un nutricionista, por un fisioterapeuta que te va a dar orientación en ejercicios y cuándo salir a correr, cuándo levantar peso, cuándo me matriculo al gym, cuándo hago baile, cuándo uso faja, el fisioterapeuta del equipo bariátrico, la psicóloga y la psiquiatra, porque hay muchas personas que tienen, ¿por qué no decirlo? Ansiedad por comer, ansiedad. Todos. Depresión, doctor, autoestima bajo. Así es. La psicóloga y la psiquiatra son las mejores especialidades que te van a poder ayudar junto a un equipo bariátrico y finalmente nutricionista, que no sé si lo he mencionado, ¿no? Entonces es un montón de gente atrás de este tipo de personas que se animan a decidir dar un paso sobre la obesidad. Además, cada vez, doctor, que estamos retomando el tema, podemos hablar claramente de que estamos en la misma línea y así es como se debe manejar. Uno no puede obviar pasos, uno no puede en ningún momento, vamos a decir, cortar camino. Esa es la idea, ¿ya? Uno no debe cortar camino. Uno lo que tiene que hacer es ponerse en manos del especialista, confiar en él, pedir segunda opinión. No hay ningún problema con pedir una segunda opinión. Pero estamos pensando que se trata de una cirugía que puede cambiar tu vida para bien. Eso es algo que es excelente, innato. Y hay que aculturizar a nuestra población, doctor. Así es. Tienen que ser más leídos y más conocidos en el tema antes de intervenirse. Perfecto. Doctor Eduardo Serrano, ha sido un gran placer tenerlo acá.
la claridad de sus pensamientos y cómo lo tiene claro usted en su cabeza, en la forma, los protocolos que se deben seguir, y eso no cambia. Eso hace de un cirujano una persona en la cual se puede confiar. Ponga su confianza en las manos de un médico especialista y buena suerte si toma la decisión. Bien. Para despedirse, doctor. Muchas gracias, doctor Borda. Encantado. Muchas gracias a todas las personas que han estado conectados, a sus seguidores del doctor Mea1, a la comunidad. Y bueno, decirles a todos que si desean hacerse una cirugía bariátrica, una cirugía metabólica, infórmense, revisen, pidan opiniones. Hay que llegar informados a una operación bariátrica y realizársela con un cirujano certificado, que somos 120 aproximadamente, doctor, en el país, y eso lo pueden encontrar en internet, en Google, con la Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica, que está de la mano con la IFSO, que es una sociedad internacional. IFSO y con la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. Del Perú, así es. Incluso hay distintas variaciones, y acá en el Perú se están haciendo esfuerzos muy grandes como para estar a la vanguardia mundial en el conocimiento y en tecnología. Mil gracias, queridos amigos, por habernos acompañado. Hoy día, sábado, lindo día, se acerca 28 de julio, si no nos vemos, que todos ustedes tengan unas felices fiestas patrias. Esperemos que con nuevos aires este gobierno nos pueda ayudar muchísimo por 5 años sin interrupciones. Mil gracias, queridos amigos. Gracias. Nuevamente, gracias, Eduardo. Muy amable. Bien.